un placer estar celebrando por partida doble, ¿no? Porque tenemos un cumpleaños y un libro, ¿no? Un libro que siempre para cualquier autor o autora es un placer presentar un libro, ¿no? Es como el momento de autocelebración donde nos juntamos con Friends and Family para que vean un poco el trabajo que hicimos puertas adentro y también compartimos una parte nuestra, ¿no? Porque todos escribimos, algunos escribimos ficción, otros escribimos más autobiográfico. Hay distintas maneras de encarar las historias, pero siempre hay una parte de cada uno que se filtra en cualquier texto, ¿no? Siempre hablo esto con mis alumnos, cuando uno raspa un poco adentro, en general salen las mejores cosas, ¿no? Las cosas más jugosas son cuando uno se pone un poquito en carne viva, ¿no? Yo me traje algunas anotaciones porque soy un lector muy obsesivo. Charlábamos con Silvina de los días previos y me decía, ¿cómo vas con la lectura? Y yo le decía, bueno, estoy en tal parte, ¿no? Es un libro, en primer lugar, es un libro que se lee muy ágilmente, ¿no? Lo cual, en los tiempos que corren, donde uno en general tiene poco tiempo, ¿no? Está bueno, porque en una sentada o dos, yo creo que este libro pasa volando, atrapa muy fácilmente en la historia. Además arranca de una manera, ¿no? Que parece que va a ir en una dirección y después empieza a pegar giros, ¿no? Hay como ciertas curvas que va mechando Silvina, que son los que hacen que la historia, por supuesto, sea mucho más interesante, porque si no sería algo llano y cerrado, ¿no? Yo podría decirles, o podría presentar Agosto 13 como una novela romántica más, ¿no? La famosa novela rosa, como le llaman, pero no voy a hacer eso, porque prefiero presentarla como una novela que trabaja con mayor profundidad sobre la fragilidad de los cuentos románticos contemporáneos, ¿no? Me da la sensación de que es una historia que comienza como una fantasía de lujo, glamour, ¿no? Amor absoluto, además en escenarios soñados, ¿no? Porque están en New York y se van a París, después están en Mónaco, hay unas promesas de familia perfecta, que lentamente empieza a convertirse después el relato en un tratamiento más sobre la incertidumbre y la reconstrucción personal, quizás, ¿no? También podría remarcar algo muy interesante del libro, que es que está escrito por alguien que efectivamente atravesó el universo de la moda internacional, como bien dijo George cuando la presentó, y el jet set de los 90, 2000, ¿no? Entonces la novela no mira ese mundo desde afuera, ni mucho menos desde el prejuicio, sino desde la experiencia íntima. Y eso es lo que les decía al principio, ¿no? Cuando nosotros raspamos adentro nuestro, probablemente salga lo más jugoso para una historia, ¿no? Y quizás justamente por eso puede desmontar Silvina mejor sus ficciones, porque como bien decíamos antes también, y nos va a contar luego, este no es su único, no va a ser su único libro, ¿no? Cuando lo lean y cuando vean el final se van a dar cuenta que hay una puerta abierta. Yo estoy tratando también de no spoilear nada, ¿no? Porque lo lindo también de leer es no saber bien qué es lo que va a pasar. Pero hay también una cosa que hablábamos con Silvina, que es el tema de lo autobiográfico, ¿no? Lo primero que yo le voy a preguntar es en qué momento sentiste que esta historia necesitaba convertirse en una novela, ¿no? Porque vos me decías, esto, bueno, ahora nos lo vas a decir vos, pero el tema de los nombres y todo eso también lo podés decir, pero digo, vos me contabas como que en un momento dijiste, tengo que contar esto, ¿no? O algo así. Sí, en realidad, bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Conviene o subirlo o agarrarlo con la mano y sacarlo, porque este tenés que hablarle de cerca. En realidad, las ganas y el sueño de escribir un libro nace de tantas historias y tantos viajes y tantas experiencias personales a lo largo de mi vida, y cuando yo, por ejemplo, conocí a alguna persona en un avión
o en alguna cena en un restaurante o en algún cumpleaños y contaba cualquier anécdota, millones de personas me decían, tu vida es una película, vos tenés que escribir tu libro, tu vida es una película, vos tenés que escribir tu libro. Y tenía muchas ganas de escribir, me encanta escribir, no sabía bien por dónde empezar y bueno, empecé por esta novela romántica porque todo lo que van a leer en ella, justamente como decía Lloyd, comienza como algo, parece el sueño de, bueno, parecería la Cenicienta, porque después toda la grandeza esa, no, bueno, no ya... No spoilemos. Sí, se conoce Sabrina en Nueva York con Rafael, todo es muy espectacular, muy perfecto. Una modelo exitosa en Nueva York con un banquero también exitoso, pero no solo eso, sino que es un intelectual del arte, de la música y muchas promesas y muchos sueños y mucha intensidad y mucha pasión y sí, es bien romántico todo. Y no quiero decir más detalles porque justamente lo tienen que leer. Sí. Les va a encantar. Hay una exploración de la fantasía colectiva, ¿no? Que es un poco lo que decía recién Silvina, porque Sabrina, no Silvina, Sabrina, que es la protagonista de la novela, que pueden ser la misma persona o no, parece literalmente en un cuento de hadas moderno, ¿no? Y entra, como les decía, en la novela de lleno en un universo muy asociado al deseo, ¿no? A los lujos, a los viajes, a la exclusividad, a los grandes gestos románticos, pero también a los pequeños gestos, porque ella se desmarca y dice, este muchacho tiene todo esto, pero también tiene gestos ¿no? muy humanos. Y también creo que, como les decía, que juega un poco con, o explora la fantasía colectiva de ese imaginario, ¿no? Esto del príncipe azul, pareciera como que se le apareció de verdad. Este Rafael parece el famoso príncipe azul perfecto, ¿no? Donde uno también empieza a sospechar un poco, porque dice, es demasiado perfecto, ¿no? Entonces, hay algo muy cinematográfico, como bien le dicen a ella cuando lo cuenta en el comienzo del vínculo. De hecho, parece el Conde de Montecristo cuando aparece de repente, ¿no? Mi pregunta es, esto de Rafael parece moverse entre el príncipe ideal y una figura que por momentos se empieza a poner un poco esquiva, ¿no? No voy a decir más que eso. ¿Cómo trabajaste esa dualidad, más allá de lo que haya pasado en la realidad, ¿no? Porque hay que marcar esas cosas y también hay que lograr que la gente no sospeche, aunque sospecha un poco, hasta que en algún momento lo perfecto uno se da cuenta que no existe, ¿no? Y sí, acá te das un poco cuenta, como las famosas frases, no todo lo que brilla es oro, o bueno, creo que no soy la única mujer en el mundo que le ha pasado esto de un hombre que se te presenta y todo lo que se llama el love bombing y que te empieza a cortejar y a invitar y todo sube muy rápido y todo eso termina en una persona que lo que antes te parecía, uy, me extraña, no quiere que me quede sola, no quiere viajar si yo no voy 3 días a Londres. Al principio a uno le gusta y después te vas dando cuenta que todo eso era, se va transformando. El extrañar y el no querer dejarte sola viene de un fondo de una persona posesiva, celosa, tal vez egoísta en el tiempo, de querer acaparar todo tu tiempo. Entonces se trabajan emociones muy extremas y bueno, a mí me ha pasado, no lo digo puntualmente en el libro, pero a lo largo de mi vida, mis amigas están acá presentes, que me acompañaron toda mi vida, saben que las relaciones personales mías han sido siempre muy intensas.
y todos los príncipes azules terminaron siendo negros. Así que igual no pierdo la esperanza, pero bueno, escribiendo tal vez es una forma también de poder exorcizar. Sí, tal vez sanar también todas esas partes dolidas, esas disappointment, ¿cómo se dice? Desilusiones y decepciones y seguir creyendo en el amor, ¿verdad? Porque el mundo estaría mucho mejor si todas las personas nos manejaríamos desde el amor y no desde los intereses o desde los celos, las envidias, Hay que seguir apostando al amor. Aunque cueste y aunque duela, hay que seguir. Bien, me encanta esa cosa. El optimismo ante todo, sobre todo el día del cumpleaños, ¿no? Hay algo que yo creo que escribir es terapéutico, siempre lo digo también en mis clases, ¿no? Porque sirve para sanar también, para poner sobre la mesa. De hecho, cuando uno saca todo, ¿no? De pronto empieza a ver cosas nuevas, ¿no? Pero sin embargo, primero hay un momento clave que no lo vamos a spoilear, donde a partir de ese momento todo cambia, que es una ausencia, por llamarlo así muy brevemente, que desorganiza un poco una identidad de alguna manera, pero a la vez la novela evita transformar a alguien en antagonista o villano simple, ¿no? Hay una complejidad emocional que va más allá de eso. Yo creo que Sabrina además se enamora no solo de él, sino también de la promesa de futuro que él representaba, ¿no? Me parece que va más por ahí el flechazo, ¿no? Sí, un poco lo que proponía, ofrecía y demostraba que iba a ocurrir era un poco de estabilidad, contención, familia. Y bueno, Sabrina, que ya había viajado por todas partes del mundo, había tenido diferentes clases de novios, el italiano 3 años, el colombiano 3 años, el argentino. Bueno, llega un momento que conoce a este personaje que parece tan serio y tan plantado y ofrece la picture perfect, ¿no? La foto perfecta de formar una familia con 4 hijos y te amo y ta. Pero Rafael le dice todo el tiempo, yo quiero tener 4 hijos. 4 hijos, sí. Y bueno, el tema es que mucho ruido y pocas nueces, mucha promesa. ¿El libro habla también de las promesas incumplibles? Habla un poco, sí, habla un poco. A mí me gusta también la diferencia que propone entre el ideal familiar y la realidad, ¿no? Y también me parece que es un libro valiente, en el sentido de que también cuenta la soledad de ciertas maternidades, ¿no? Y eso no me parece un dato menor, ¿no? Porque uno puede preguntarse, después de leer una novela como esta, ¿qué ocurre cuando el amor romántico se resquebraja o se derrumba, pero queda un cuerpo, una vida concreta, una hija, ¿no? Y sí, hay que seguir adelante con todo. A veces el hombre se puede retirar de la vida de una familia o de un hijo. La madre, por empezar, lo lleva 9 meses en su panza y depende el bebé totalmente de una madre, de que se alimente, del amor, del calor. Por ejemplo, un bebé que nace y nadie lo toca y está aislado en una cuna y no tiene calor humano, ni calidez, ni amor, ni caricias, se puede llegar a morir de la tristeza. Son emociones muy fuertes que hay gente que no las conoce.
Me pusiste en un aprieto. No. Vamos a... Voy a... Sí, obvio, por supuesto. Lo que iba a decir es que la Sabrina también es como una protagonista que cambia mucho en la novela porque pasa unas cosas que son muy difíciles para ella y con todo lo que le está pasando a la vez no se pierde, pero cambia. Y eso es una cosa muy linda también porque no dejó que sus experiencias la cambien como persona en una manera fea, sino que se convirtió en una persona mejor. Y eso me parece muy lindo. Sí, hay una resiliencia, ¿no? Hay una resiliencia. Además de lindo, es muy aguda la lectura porque hay una resiliencia que es muy importante para que el personaje siga adelante, ¿no? Yo estoy hablando, por supuesto, del lugar literario, independientemente de la autobiografía, el nivel de autobiografía en sangre, como le llamo yo a las cosas reales que hay en los libros, ¿no? Pero quiero volver a las madres, ¿no? Porque esto que hablamos de la maternidad también me da el pie a hablar de las madres que están en la novela, ¿no? Porque las madres aparecen como figuras muy fuertes, me refiero a las madres de ambos personajes, y muy intuitivas, ¿no? Las dos desconfían del vínculo, ¿no? Cada una a su manera, pero las dos desconfían del vínculo desde lugares distintos. Independientemente de lo que pasó en la realidad, mi pregunta es: ¿qué te interesaba de esa presencia materna? Y también, si crees, ahora que vos sos la madre, que muchas veces las madres ven cosas que los enamorados no quieren ver, ¿no? Porque esto también pasa, digámoslo. Sí, eso es verdad. Las madres pueden ver muchas cosas y obviamente las madres queremos lo mejor para nuestros hijos en general, y creo que sería el 90% más o más de madres. Hay otro pequeño porcentaje de madres que justo son las que nos tocaron a nosotros dos, que son las diferentes, las que son apáticas, las que no te desean el bien y no te quieren ver feliz. La desconfianza de estas dos madres viene por una frustración personal de ambas, que son bastante parecidas. Y bueno, no es desconfiar desde lo lindo o porque era algo malo, sino porque son personas que donde ven algo lindo lo quieren destruir. Bien. Y también vos venís del mundo, como decíamos, del modelaje internacional, ¿no? Y sin embargo desmontás ciertos mitos alrededor de su universo, ¿no? Como por ejemplo, cómo las mujeres son miradas y elegidas dentro de ciertos circuitos de poder, o cómo conviven en vos la exposición pública y la necesidad de escribir algo íntimo, ¿no? La escritura también aparece como una forma de desestructurar esa mirada por ahí prejuiciosa del mundo de las modelos, por ejemplo. Sí, yo creo que en el mundo de las modelos hay muchos prejuicios, como en el mundo de los aviadores o los médicos, el médico con la enfermera, el piloto con la azafata, las modelos con los empresarios. Me parece que no es tan así. Me parece que en realidad en todos los ámbitos hay todas clases de personas. Es una pregunta típica que te hacen cuando sos modelo, contame el ambiente, que es una porquería. No, de verdad, yo acá tengo amigas mías que he cosechado. Está tratado de otra forma, por eso lo digo. He cosechado y están acá hoy, y en la novela muestra amistades entrañables con chicas que por ahí una empieza a viajar sola por el mundo, joven, sin el apoyo de la familia, y al contrario. Más bien te diría que se hacen unas amistades, pero muy profundas, muy reales, de apoyo, de compañerismo, Sí, hay una red, ¿no? Sí. Y también hay una red familiar muy grande, ¿no? Porque ella está con la hermana, con el hermano que aparece, después los padres, ¿no? Que la acompañan cada día de su embarazo. Bueno, no voy a contar más, pero quiero decir, hay varias redes, ¿no? De amigas, de familia. Y hablabas antes de que te ayuda a sanar. Digo, después de escribir la novela, ¿sentís que pudiste entender mejor la historia o simplemente convivir mejor con ella?
Sí, definitivamente sí. Sí, y además al escribir, como decimos, hay cosas que son sacadas de la realidad, otras cosas son ficción, como todos los libros, todas las películas, Sí. pero siento que no solo me ayuda a mí a sanar, sino que también soy un modelo y un ejemplo para muchísimas mujeres que pasan por experiencias similares, y de eso también es parte del motor de escribir el libro y continuar. Ya se está trabajando en el segundo y el tercero es como una serie de libros, y sigue con coaching emocional, coaching bueno, porque hay mucha gente que le pasan cosas y a veces dice, bueno, es que no quiero decir palabras fuera de lugar, pero hay gente que dice, me quiero suicidar porque... y te pasaron una tontería que no tiene importancia. Entonces, poder demostrar gente que haya pasado por cosas realmente difíciles y graves y que sí se puede seguir adelante, y que Dios nos dio la vida y que la vida es lo máximo que tenemos y todos los días hay que continuar y valorar lo que uno tiene y no enfocarse en una cosita negativa, que a veces tenés personas que te van a tratar de tirar abajo. Siempre va a haber alguien que no le va a gustar, pero mira cuánta gente, mucha más linda, que sí te quiere bien, y sin embargo uno tiende a enfocarse en lo negativo, en lo positivo. Hay que enfocarse en lo positivo. Acá está Andy, que la amo, que ella es justamente una persona muy importante en mi vida también, desde lo emocional, y bueno, hay armas, hay profesionales, hay ir al mar, hacer yoga, hacer deporte, acercarse a Dios. Cada uno tiene su fórmula. Otra gente le hace bien hacer boxing y darle piñas a la bolsa pensando que es el ex marido. Hay tantas fórmulas y tantas cosas para sanar y para sentirse bien, que no hay que quedarse encerrado y llorando, y mucho menos dejar que eso te arruine tu vida, ¿no? Obviamente. El optimismo y la resiliencia que hablaba tu hija, ¿no? Yendo a eso, ¿por qué? Algunos se preguntarán por qué se llama Agosto 13. Sí. Puede contestar cualquiera de las dos, por supuesto. Sí. Bueno, entonces, agosto 13... ¿Pero qué quiere decir el día? Sí, es el día que nace. Bueno, es el día que nace Milena. O sea, un aplauso para Milena. Y no quisimos poner el día verdadero como para que esa incógnita esté, para que lo tengas que leer, y porque no es solo el nacimiento de una bebé y una familia formando, es una cosa más profunda, y la forma que lo elegimos es porque el número 13, para mí y mi mamá, es un número bueno, pero a la mayoría de la gente dicen el número 13, ay no, algo mal me va a pasar, tengo mala suerte, y para nosotras es como flipado. Al revés. Y por eso elegimos 13 y agosto, porque era un mes de diferencia de mi mes. Y bueno, ahora eso es el cumpleaños de Milena. Muy bien. ¿Y qué viene? Primero quiero saber por qué dejaste abierto ese final, ¿no? No vamos a decir más nada que eso, pero no hay un final conclusivo o redondo o con un monito como vemos por ahí en otros libros. Acá queda completamente abierto, ¿no? Uno que termina dice, pará, yo quiero saber, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa después? No vamos a decir que ni las posibilidades ni nada, pero digo, queda un final abierto. ¿Cómo elegiste ese final o lo eligieron juntas? Sí, lo elegimos juntas. Mila especialmente es la editor-in-chief del libro en inglés, porque ella es, como la mayoría saben, nació en New York, tiene un vocabulario impresionante en inglés, muchísimo mejor que el mío. Y queda abierto porque hay tanto para contar, que si fuera todo en un libro sería más gordo que la Biblia. Entonces sería un libro que la gente no lo leería nunca, porque como dijo Lloyd, la gente hoy en día no tiene tiempo para leer, no tiene tiempo para nada, ni comiendo rápido, hay que hacerse el tiempo. Pero bueno, de esta manera es como que la vas dando de a poquito.
y queda la incógnita y queda esas ganas, ¿no?, de más. Y sí, claro que sí, ya estamos trabajando en el segundo. Y ¿Pero es una continuación de este? Sí. Okay. Sí, es una Bueno, continuación. ya saben que si leen este, pueden quedar expectantes para leer el próximo. Sí, claro que ¿no? Sí. Y el próximo. Por supuesto, tenemos acá una flamante escritora el día de su cumpleaños. Yo les quiero decir que bueno, que el libro lo pueden comprar acá mismo, se lo pueden llevar autografiado, por supuesto, por la autora. Qué mejor oportunidad que se lo firme y se los dedique, por supuesto. Vamos a brindar también por el cumpleaños de Silvina. Y por supuesto, como hacemos siempre, me gustaría que si alguno o alguna de ustedes le quiere hacer alguna pregunta a Silvina, lo haga con total libertad. Bueno, Silvina, mi nombre es Jorge Ruiz Díaz de Radio y Televisión. Primero, saludarte por tu cumpleaños. Gracias. Agosto 13 tiene un formato ideal para vuelo, parece, ¿no? Sí, perfecto, para un avión, sí. Para la industria de los libros, tu aporte cultural, ¿cómo es el amor en Manhattan? Uy, el amor en Manhattan es raro, porque casi que no existe. Y si existe, te toca un blef como este, pero bueno. Era too good to be true, demasiado bueno para ser realidad. No podríamos más que hay que leer el libro. Sí, por favor. Bueno, pues, para Silvina, primero feliz cumpleaños. Voy a apuntar a Silvina y a Mila. Voy a ir a lo personal, así que no es spoiler del libro, sino de la vida de ustedes. Por lo que contaron. A vos, Silvina, ¿cuánto de ficción y de realidad hay? Y cómo decidiste contar una historia que de alguna manera, si bien obviamente es tu historia, puede afectarla a Mila, y no sé si le dijiste cuánto es verdad y cuánto no, y a vos, Mila, en cuánto te afecta que la gente conozca, no sé cuán conocida serás en New York, que es donde vivís, pero que la gente acá, a partir de esto, pueda conocer toda, de alguna manera, tu historia. Y cómo vivís eso, ¿no? Porque de alguna manera es tu vida. Sí, buena pregunta. Pienso que no, que al contrario. Yo soy una persona que transformo todo lo negativo en positivo y extremadamente positivo. Y esta es una historia que, si bien empieza como muy despampanante, como dijo Lloyd y todo eso, y después toma un camino diferente, lo mejor que quedó de la historia es lo mejor que me pasó en la vida, que es mi hija. Así que no, al contrario. Y la realidad es que al ser yo una persona pública y conocida, de todas maneras la gente la historia la sabía igual. Entonces es mejor contar la verdad, que no queden dudas. Y claro que hay ficción, y claro que hay aditivos, como hay cosas que también no se ponen, justamente porque serían muy, muy, muy privadas. Pero pienso que, no sé si hay, no te puedo decir un 80-20, un 50-50, no. Hay de los dos, hay. Y el perrito está acá porque si no ladra, si no lo tengo yo ladra, estaría ladrando y no podemos hablar. Así que no, al contrario, no creo que al contrario, no la pueda afectar, sino más bien ayudar y potenciar a crecer. Y ella siempre supo la verdad de todo, y desde muy chiquita siempre sabe las cosas como son. Jamás la traté como ocultándole a los niños que hay que ocultarles todo. Siempre hay una forma sutil, y desde el amor se puede siempre explicar la verdad, siempre va a ser mucho más sana, y además que se la entere por la mamá y no que se la entere por el vecino de enfrente o un periodista, y ella no lo sabía, ¿verdad? Sí, y una cosa que le aplaudo a mi mamá es que siempre, desde cuando era chiquita, yo siempre le dio valor a mi opinión, y como si yo dije quiero un perro, me consiguió un perro, y ahora es el amor de nuestra vida. Y siempre me contó todo como si yo soy su mejor amiga, y de hecho somos.
yo le cuento todo a mi mamá y ella me cuenta todo a mí. Y pienso que eso es algo muy especial porque hay muchos de mi edad que como no confían en sus padres y le esconden cosas que no quieren que sepan, y yo pienso que de la forma que me crió nunca voy a sentirme así, sino es como la primera persona que le cuento mis cosas y siento que es la única persona que me conoce 100% a quién soy yo, y me parece muy especial eso. Y la historia es algo muy real y de hecho me gusta que la gente lo pueda leer para poder ver que si te pasa algo así vas a estar bien y vas a estar mejor que bien. Y sí. Esa es la prueba, acá está la prueba, ¿no? ¿No? ¿Qué mejor prueba que esta? Y además tiene varios giros la novela, porque no solamente que en un momento algo se rompe y gira, después vuelve a girar y después vuelve a girar, ¿no? Entonces realmente vale la pena leerla. ¿Alguien más quiere preguntarle algo a Silvina? Bien. Bueno, yo estoy muy contento de hacer esta presentación. Siempre tenemos una pequeña tradición que es un fragmento, ¿no? Para que quienes vienen a la presentación puedan de alguna manera notar cómo es el tono, ¿no? Y el estilo de la novela. Ah, perdón, no sabía. Pero yo te había avisado antes. Sí, no fue una traición. Ya sabía que tenía que leer Silvina. También lo puede leer Mila si querés, no hay problema, como quieran. Pero está bueno que ustedes vean, porque una cosa es hablar de un libro y otra cosa es sentir el clima, ¿no? Escuchar el tono y el estilo del autor. Entonces siempre está bueno leer, aunque sea un fragmento pequeñito como el que vamos a hacer ahora para concluir en palabras de la propia autora. Me gustaría que leas desde acá, porque esto no spoilea nada, ¿no? Entonces vamos a hacer desde ahí hasta acá, hasta suficiente, ¿verdad? Desde me quedé hasta suficiente, está marcado. Si querés sostenerle ahí, así puede leer sin... Bueno, Silvina Krieger, agosto 13, en vivo con ustedes. Me quedé en Nueva York durante 10 días sin noticias. El departamento, antes lleno del murmullo de nuestras rutinas compartidas, se sentía hueco y silencioso. Mi teléfono permanecía obstinadamente callado. Salvo por una breve llamada genérica, aterricé, nada más. Ningún mensaje, ningún chequeo, ninguna señal de vida. Cada llamada sin respuesta, cada mensaje no leído. Se convirtió en una nueva fuente de ansiedad. Estaba en un estado de incertidumbre constante, suspendida en un limbo donde el tiempo avanzaba lentamente y cada segundo se sentía insoportablemente largo. Intenté concentrarme en mi propia vida, mantener mis días estructurados. Salía a largas caminatas por el frío aire de Nueva York, vagando por Union Square y por las calles arboladas de Greenwich Village, mientras la ciudad bulliciosa e indiferente continuaba a mi alrededor. Me sentaba en cafés con un libro frente a mí, fingiendo leer mientras mi mente volvía a él una y otra vez. Lo imaginaba caminando por la casa de su padre en Francia, rodeado de dolor, y sentía una oleada de impotencia. Saber que no quería que yo estuviera allí era como un pequeño pero persistente puñal, uno que no podía sacudir. El 20 de diciembre, después de 10 largos días de silencio, le envié un mensaje. Me dirigía a Miami para pasar la Navidad con mi familia. Claramente, las fiestas con su familia ya no ocurrirían. Al menos no sin su comunicación. No había recibido una sola respuesta, ni siquiera una prueba de vida. Mis palabras flotaban en el espacio digital, enviadas, pero sin reconocimiento, como un mensaje lanzado al vacío. Entonces, casi de inmediato, llegó su respuesta. Dijo que estaba en camino. Más tarde, ese día, en medio de una feroz tormenta de nieve que hacía que la ciudad pareciera suspendida en una bruma blanca, llegó.
El último vuelo había logrado atravesar la ventisca y cuando entró al departamento, todo a nuestro alrededor, el viento, la tormenta, la tensión no expresada, pareció colapsar en ese único momento. Pasamos las siguientes 48 horas juntos, atrapados adentro por la tormenta. El mundo exterior era un borrón blanco y dentro el tiempo parecía estirarse y doblarse en maneras extrañas. Pedimos comida para llevar, china y tailandesa, del restaurante de enfrente. Nuestras comidas llegando en cajas de cartón humeantes y fragantes en el frío apartamento. Comimos mecánicamente al principio, apenas probando la comida, nuestras mentes atrapadas en una neblina de emociones no expresadas. Muchas gracias. A vos te parece, amiga, Silvina, feliz cumpleaños.